En España, hay historias que todos hemos escuchado de niños. Historias que pasaban de generación en generación, como advertencias susurradas en la oscuridad. Entre todas ellas, una figura se alza como una de las más temidas: el hombre del saco. Ese ser que aparece en los relatos de los abuelos, en las amenazas de los padres, en los miedos de los más pequeños. Un hombre sin rostro definido, siempre cargando un saco enorme en su espalda. Un saco donde encierra a los niños que se portan mal, a los que no obedecen, a los que no vuelven temprano a casa. Pero detrás del mito, hay una verdad mucho más terrible. Porque hubo un tiempo, y un lugar concreto, en el que el hombre del saco existió de verdad. Un hombre de carne y hueso. Un crimen que estremeció a toda España, y que convirtió en realidad la peor de las pesadillas. La historia nos lleva al año 1910, a un pueblo humilde de Almería, Gádor. Un lugar pequeño, de casas encaladas y calles polvorientas, donde la vida giraba en torno al campo, la fe y las supersticiones. En aquella época, la enfermedad de la tuberculosis era una sentencia de muerte. No había cura, no había esperanza. Solo la lenta agonía de un cuerpo consumido desde dentro. Fue en este escenario donde apareció la figura de Francisco Ortega, conocido como el Moruno. Un campesino desesperado, enfermo de tuberculosis, que estaba dispuesto a lo que fuera por salvarse. Y ese lo que fuera, lo llevó directo al horror. Un curandero del lugar le ofreció una promesa imposible. Un curandero llamado Francisco Leona Romero, era un viudo de 75 años, que ejercía como curandero y barbero, y que tenía antecedentes criminales. Inspirado en creencias populares que atribuían propiedades medicinales a la sangre humana y la manteca infantil, le dijo que había un remedio. Un remedio antiguo, oculto, macabro. A cambio de 3.000 reales reveló la supuesta cura de la tuberculosis que aquejaba a Francisco Ortega el Moruno. La cura consistía en beber la sangre de un niño inocente. Y aún más, debía envolverse en sus entrañas calientes para que el mal se le desprendiera del cuerpo. Un acto de superstición, de brujería primitiva, que el Moruno aceptó sin dudar. Porque el miedo a la muerte puede convertir a un hombre en monstruo. El 28 de junio de 1910, Francisco Ortega y sus cómplices trazaron un plan. Buscaron a un niño pequeño, vulnerable, al que pudieran engañar con facilidad. Su víctima fue Bernardo González Parra, un niño de apenas 7 años. Lo encontraron en la calle, jugando despreocupado, como cualquier otro niño del pueblo. Le ofrecieron unas monedas y la promesa de comprarle dulces. Bernardo aceptó, confiado, sin sospechar que caminaba directo a la boca del lobo. Lo llevaron hasta una casa apartada, en las afueras. Una vivienda humilde, pero lo bastante solitaria como para ocultar lo que estaba a punto de ocurrir. Allí, lo sujetaron con fuerza. Lo metieron en un saco. Ese saco que más tarde daría nombre a la leyenda. El niño lloraba, pedía ayuda, suplicaba. Pero nadie lo escuchó. El Moruno y sus cómplices llevaron a cabo el ritual. El pequeño Bernardo fue asesinado brutalmente. Su sangre fue bebida, su cuerpo profanado en un intento desesperado de magia sanadora. Aquella escena fue tan atroz, tan inhumana, que más de un siglo después todavía eriza la piel. Pero no hay crimen perfecto. El secreto no duró mucho tiempo. Los vecinos comenzaron a sospechar, las voces corrían, y la Guardia Civil pronto descubrió el horror oculto en aquella casa. Los responsables fueron arrestados, juzgados y condenados. La prensa nacional cubrió el suceso con titulares espeluznantes. Y así, el mito tomó forma. Los periódicos bautizaron al Moruno como el hombre del saco. Y lo que antes era solo una figura de cuento para asustar a los niños, se convirtió en una amenaza real, con nombre y apellidos. Las páginas de los diarios alimentaron el miedo colectivo. Los padres comenzaron a repetir la advertencia con más fuerza que nunca.
Si no te portas bien, el hombre del saco vendrá por ti. Con el paso de los años, la historia se distorsionó, mezclándose con el folclore. En algunos pueblos, el hombre del saco se convirtió en un monstruo sin forma, una sombra. En otros, era un anciano mendigo que vagaba de noche, pero siempre cargando su saco. Siempre buscando niños. Lo más escalofriante es que, aunque la figura mítica pueda sonar fantástica, el crimen de Gádor fue real. Un hecho que quedó grabado en la memoria de Andalucía y que extendió su eco por toda España. Una España oscura, llena de leyendas, mitos, personajes terroríficos y lugares con una historia que eriza la piel. Como el Rincón Malillo, en Jerez de la Frontera, y la historia del hombre que desafió al diablo. Historia que ya está disponible en nuestro canal, échale un vistazo después de esta si quieres seguir explorando el lado oculto y oscuro del bestiario ibérico. Y así, el mito y la realidad quedaron entrelazados para siempre. El hombre del saco ya no era solo una amenaza inventada para dormir a los pequeños. Era la sombra de un crimen atroz, que recordaba a todos que, a veces, los monstruos no habitan en cuentos de hadas, sino en nuestra propia historia. Pero esta historia no termina aquí. El eco del hombre del saco se expandió más allá de Almería, más allá de Gádor, más allá incluso de Andalucía. En cada región de España, la leyenda adoptó un rostro distinto. En Galicia, algunos lo confundían con el Sacauntos, otro personaje temido que robaba niños para sacarles la grasa. En otras zonas, se mezcló con la figura del Coco, esa sombra que acecha en la noche y se esconde en los armarios o debajo de la cama. El miedo tomaba distintas formas, pero la idea era siempre la misma. Los niños debían portarse bien, obedecer, o serían llevados por un hombre terrible con un saco a la espalda. Y lo más curioso es que esta figura no es exclusiva de España. En Portugal también existe el Homem do Saco. En América Latina, las versiones viajaron con los emigrantes y dieron forma a leyendas como el hombre de la bolsa en Argentina o en Uruguay. Incluso en otros rincones del mundo, como Europa del Este, encontramos relatos similares, hombres extraños que secuestran niños con un saco o un costal. Como el Baubao en Rumanía, también conocido como el hombre de negro, el uomo nero en Italia, aunque en algunas zonas también se habla del vecchio del saco, también traducido como el hombre del saco. Le croque-mitaine en Francia, traducido literalmente como el que mastica a los niños. The Boogeyman o The Bogeyman en Estados Unidos y en Inglaterra, una abstracta que asusta a los niños desobedientes. Todos con una descripción similar, una figura que aterroriza a los niños y pernocta vigilándonos, esperando el momento. ¿Por qué tantas culturas distintas inventaron un mismo monstruo? Quizás porque el saco representa lo desconocido. Un espacio oscuro, cerrado, del que nadie puede escapar. El miedo de los niños a ser arrancados de su hogar, de la seguridad materna, para desaparecer en la nada. El crimen de Gádor fue tan brutal que sirvió como combustible perfecto para reforzar esta figura atemporal. Y así, un suceso real se mezcló con siglos de mitología, creando un monstruo eterno. Hoy, más de 100 años después, aún podemos recorrer las calles de Gádor y sentir esa incomodidad en el aire. Los vecinos, aunque no quieran recordarlo, saben que allí ocurrió algo terrible. Un hecho tan espantoso que traspasó la frontera entre la realidad y la leyenda. Porque, al fin y al cabo, lo que más miedo nos da no es un fantasma, ni un monstruo inventado. Lo que más miedo nos da, es descubrir que los monstruos pueden ser personas reales. Vecinos, campesinos, curanderos. Gente corriente, capaz de cometer lo impensable. Y ese, quizá, sea el legado más oscuro del hombre del saco. Nos recuerda que la maldad no está en los cuentos. Está en nosotros. En nuestra historia. Y en la memoria de un pequeño pueblo andaluz que jamás olvidará aquel crimen. ¿Y a ti,
En tu infancia también te asustaba la idea de que apareciera este tenebroso ser a los pies de tu cama, o dentro de tu armario, o quizás detrás de la puerta. Suscríbete a nuestro canal para descubrir la parte más oscura de tu ciudad, las leyendas, los mitos, lo que esconde, el lado más tenebroso. Buenas noches y buen provecho.